estoy solo la voy cantando porque hay tantas cosas que el Señor tiene que sanar en nuestras vidas, ¿no? Y muchas veces uno se remite solo a lo físico, pero hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que ser sanos. Y creo que eso es una de las cosas que el Señor más quiere, porque cuando uno empieza a tomar de Él sanidad, empieza a ser bendecido. Y yo en esta mañana traje un tema. ¿Se ve? Tengo la leña mojada. Es un problema. Estamos haciendo una serie con el pastor que se llama Aviva el fuego del don de Dios, aviva el fuego del Espíritu que está en tu vida. Y yo estaba pensando en esta semana, mientras preparaba este mensaje, qué problema que es cuando uno tiene la leña mojada. Y me acordaba una vez que fuimos con Fachu, con Fabián siempre salíamos a pescar los lunes, éramos más jóvenes. Y había llovido bastante esa semana y somos dos asadores tremendos, los dos. Llevamos un pollo a Lobos, ¿se acuerda todavía, Fabián? Llevamos el pollo y carbón, pero claro, había llovido tanto que no había una rama seca. Me acuerdo que gastamos un clarín del domingo fácil, ¿no? Queriendo prender el fuego ese, papel, hasta que prendió un poco el carbón, pero no nos alcanzó para cocer el pollo. Así que no sé qué hicimos, si lo comimos al final o no, pero el pollo quedó crudo. Y ese día aprendí qué difícil que es prender el fuego con una leña mojada, ¿no? Y yo estaba pensando en mi vida, ¿qué sería la leña mojada? Porque muchas veces yo le dije al Señor, Señor, quiero más de vos, necesito más de tu presencia, más de tu gracia, más de tu unción en mi vida, porque realmente no me gusta lo que estoy viviendo. Vengo a la iglesia, canto, escucho tu palabra, muchas veces salgo desafiado, pero hay algo como que no arranco, ¿no? El fuego en mí, tengo la leña, tengo el carbón, pero no se enciende. Hay algo que me falta y que no sé qué es. Y el Señor me empezó a hablar y me decía, no solo hay pecados, y me acordaba de ese versículo que Pablo decía, quiten todo peso y también el pecado, ¿no? Y me empezó a hacer ver cosas que hay en mi vida, que muchas veces no las relaciono como pecado, pero que están en mí, acostumbrados de tenerlas. Hay cosas que traemos de nuestro pasado, que querramos o no. Justo estas semanas estuvimos viendo allí en la escuela ministerial con Carlos y Cecilia esto. Y yo lo venía pensando hace tiempo y digo, bueno, qué bueno es pensar que hay cosas que quiere sanar el Señor, que traemos de nuestro pasado, que estamos acostumbrados. Y en mi casa gritaban y bueno, yo también grito. Y en mi casa hacían así, bueno, yo también lo hago. Traemos del pasado muchas cosas. Yo traigo del pasado, me estaba acordando del otro día, si hay algo que soy como hombre, soy valiente. ¿No, Ruti? Soy muy valiente. No, les tengo que confesar, tengo miedo a la oscuridad. Cuando era chico tuve una experiencia rara. No me encerraron, me hicieron contar. Me pusieron adentro de una caja, me hicieron contar. Me dijeron, bueno, cuando cuentes hasta determinado número, salí y nos buscás. Bueno, yo me metí a la caja, conté, y cuando salgo teníamos un altillo en casa. Cuando salgo estaba todo oscuro y yo estaba solo. Era chiquito. Pienso que de ahí me quedó ese temor a la oscuridad. Y hoy, si estoy con un bebé en la oscuridad no me pasa nada, pero si estoy solo, tremendo. No saben lo que sufrí en el servicio militar. Me mandaban solo en medio del campo con un fusil. Tremendo. Pero algo que me pasó un tiempo acá. Estábamos con los jóvenes. Esto es gracioso, pero les voy a contar. Y eran como la 1 de la mañana y nosotros, bueno, diciéndoles, bueno, vamos chicos, ya es la hora. Yo iba apagando todas las luces, como hacemos siempre. Nos íbamos yendo y cuando llego hacia la puerta, cierro el blindex y escucho este ruidito, ¿no? Estaba el aire prendido. Ya se habían ido todos y la iglesia estaba totalmente a oscuras. Y digo, Señor, ¿qué hago con el aire ahora, no?
Porque yo les cuento, el aire se apaga, hay que bajar una escalerita, después subir otra, abrir una puerta, entrar a una sala y otra puerta más y ahí uno apaga el aire. Yo digo, bueno, ¿qué pasará si queda el aire prendido toda la noche, no? Y casualmente, no sé si se lo comenté a Gaby alguna vez a esto, pero ellos habían hecho la obra ¿Quién mató a Jesús? Y habían hecho un muñeco, que era el muerto, un muñeco de trapo. Bueno, yo vine de esa puerta para acá, estas luces tardan mucho en prender, venía orando, ¿no? Iba a apagar el aire. Entro y abro la puerta así, ya que no saben que estaba en el piso, el muerto. ¡Ay! Casi me muero yo ese día. Aprendí algo, di gracias a Dios, porque dije, Señor, gracias porque de esto seguro no me voy a morir. Pero, ¿qué pasa cuando hay algo que traemos de nuestro pasado nos puede frenar? Yo podía haber dicho, bueno, listo, que apague otro el aire o que quede prendido, yo me voy para mi casa. Pero tenemos que afrontar muchas veces situaciones. Y a veces son situaciones que no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo me la paso gritando y cuando hay un problema, una dificultad, le grito a mi familia y todos se callan porque yo grito. ¿Por qué? Porque lo aprendí de chico. O cuando peleo con mi esposa, me callo y me voy. Como lo hacía cuando era chico, me encerraba en la pieza y no le hablaba a nadie. O tal vez vos estés pensando ahí algo. Y eso es algo que el Señor quiere sanar porque yo me he dado cuenta, Señor, hay algo en mi vida que me frena. Y yo tuve una experiencia que cambió mi forma de alabar al Señor, de buscarlo, de poder verlo a Él como mi papá. Porque yo, cuando era chico, mi papá viajaba mucho en el ferrocarril y a veces había semanas enteras que no estaba en casa. Y yo cumplía, después me enteré de grande, ¿no? Una consejera espiritual que me ayudó en esto y me dice, vos cumplías el rol de proveedor, pero no económico, sino afectivo. Yo recuerdo de ser chico y me iba al cine con mis amigos y en medio de la película me acordaba que mi mamá estaba sola y dejaba la película y me volvía a mi casa para hacerle compañía. Y eso fue algo que, claro, yo crecí con eso, ni me di cuenta, pero de casado fuimos a ver a una persona, una sierva del Señor, y me dice, José Luis, vos estás acostumbrado a servir. Y tu hermano mayor, Jesús, te tiene que llevar a ver a tu papá. Te tiene que tomar de la mano y llevarte a ver al Señor. Y tuve una experiencia en ese tiempo que cambió mi vida, mi forma de alabar, poder abrazar al Señor y decir, Señor, te amo. Porque yo al Señor le decía, ¿qué querés que haga? ¿Qué necesitas? Como que si el Señor necesitara algo de mí. El Señor me decía, no quiero nada de vos. Yo quiero que me alabes, que estés conmigo, que me hables. Yo quiero tener una experiencia con vos íntima, distinta. Y eso cambió mi vida. Era algo que yo venía trayendo desde chico. Pero en un momento Dios, a través de crisis, me llevó a decir, hay que sanar este lugar. Y tal vez hay áreas en tu vida que vos también, y yo también tenga que seguir sanando, lógico, ¿no? Pero tenemos que resolverlas. Y hoy a la mañana quería que viéramos en la vida del rey David una experiencia que él tuvo, que tal vez nos ayude a nosotros a ver algunos detalles en nuestra propia vida. El rey David, ¿dónde creció? En el campo, ¿no? Cuidando las ovejas de su papá. Y dice que cuando venían animales a querer robarle sus ovejas, ¿qué hacía él? Los corría con un palo y los mataba, ¿no? Porque claro, él estaba solo. Y al estar solo tenía que tomar decisiones en el momento. Decía, bueno, si viene un león, ¿qué hago? Voy hasta mi casa, le pregunto a mi papá si lo mato o no. No. Había que tomar decisiones en ese momento. Y él las tomaba y defendía lo que era suyo. ¿Se acuerdan cuando fue a ver a Goliat? No sé si alcanzan a ver ahí. Tal vez habría que bajar un poquito las luces si se puede. Pero si no, yo les leo. Allí cuando él se encuentra con el rey Saúl y le dice, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre, y cuando un león o un oso viene a robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo.
Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano que ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. David llega a aquel lugar, algunos historiadores dicen que tenía 17 años nada más. Y claro, él acostumbrado a tomar decisiones, dice, pero ¿y ahora cómo puede ser que este hombre esté gritando y nadie haga nada? No, yo lo voy a matar. Y uno diría, bueno, pero si era un chico, había guerreros, él estaba acostumbrado a tomar decisiones. Y en ese momento uno podría decir, muy riesgosa la decisión que tomó, pero él agarró su onda, mató a Goliat. Tomó una decisión en ese momento que le sirvió a todo el pueblo de Israel. Fueron libres de los filisteos. David tomaba decisiones. David era una persona que no estaba pensando dos veces qué era lo que iba a hacer, sino que agarraba, tomaba la determinación y él salía a guerrear contra lo que fuera. ¿Quién no quisiera tener un rey así, no? Pero cuando después él fue rey, hay una historia que es la que yo quisiera centrar en esta mañana, que es cuando él va a buscar el arca a la casa de Abinadab. No sé si recuerdan, pero los filisteos se habían llevado el arca y como había traído mucha enfermedad, la devuelven. Y la devuelven en un carro tirado por 2 vacas. Y llega hasta la casa de Abinadab. Allí estuvo como 20 años en esa casa. Y dice allí en 2 de Samuel, si quieren buscarlo ustedes en sus Biblias, 2 de Samuel capítulo 6, nos narra cuando David va a buscar el arca a la casa de Abinadab. Yo se los leo para aquellos que no pueden ver. Dice, entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30.000 personas, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios, ¿dónde? En una carreta nueva, como habían hecho los filisteos, y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahio caminaba delante del arca de David y todo el pueblo de Israel celebraba ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo del trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como murió Usa allí mismo junto al arca de Dios. Me detengo un minuto acá. ¿Quiénes eran Usa y Ahio? Hijos de Abinadab. O sea que ellos estuvieron 20 años en su casa el arca del Señor. Y durante 20 años no sucedió nada. Ahora ellos transportan el arca y Usa la toca y muere. Y uno podría decir, ¿qué pasó allí? Yo estuve mirando unos comentarios y decían que tal vez la familiaridad de Usa con el arca, porque el arca pasó a ser un mobiliario de la casa en aquel momento, no era la presencia de Dios. Era algo que estaba allí, tal vez una vez, vamos a correr el arca para acá, vamos a correrla para allá porque está en un lugar. Y Usa y Ahio tenían la familiaridad con el arca. Y muchas veces nosotros también tenemos la familiaridad con Dios, ¿no? Decir, bueno, el Señor está conmigo, no hay problema, no hay dificultad. Somos muy familiares. Y Ahio y Usa no tomaron en cuenta la presencia real de Dios. Ellos habían estado 20 años con el arca, pero sin embargo ese día sucedió algo trágico. Esto es aparte. Sigamos con David. Entonces David se enojó, dice, porque la ira del Señor se había desatado contra Usa y llamó ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? David tomó una decisión. Vamos a llevar el arca del Señor nuevamente a Jerusalén. Era algo
más que bueno. Uno podría decir, ¿qué tenía de malo esto que David transportara el arca? Pero él había tomado una decisión como la había tomado siempre. Él tomó otra decisión de decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? El arca está en un lugar que Dios no quiere que esté. Vamos a buscarla. Y yo pensé, ¿cuántas veces nosotros también tomamos decisiones en base a lo que nosotros pensamos o creemos, ¿no? Y estaba leyendo un comentario y decía, las buenas intenciones no suplantan a la obediencia. David tenía una muy buena intención. ¿Cuál era? Traer el arca nuevamente a la casa del Señor. Pero las buenas intenciones no bastan. Y uno podría decir, ¿por qué los filisteos pudieron transportar el arca en un carro y David no? Porque muchas veces, cuando no conocemos al Señor, el Señor permite que sucedan cosas y que uno haga cosas aún sin conocer. Y Dios pasa por alto eso. Pero cuando uno conoce al Señor, las cosas las tenemos que hacer como Dios quiere. No como a mí me agrada, no como yo la hice en mi pasado o como yo estaba acostumbrado. Ahora las cosas las tengo que hacer como Dios quiere que las haga. Y muchas veces cuando suceden cosas así, uno tiene un momento de decir, bueno, David podría haber dicho, bueno, dejamos el arca acá, no la tocamos más, volvamos a casa. Y una situación así nos puede frenar o detener. O muchas veces cuando nosotros tenemos un conflicto, un problema, una dificultad, también tenemos un quebrantamiento. La otra vez estaba escuchando a personas que son abusivas y golpean. Dice que después vienen llorando a pedir perdón. Perdóname, no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más. Y tienen un quebrantamiento en su vida, pero al tiempo vuelven a hacer lo mismo. Escuchábamos esta semana con Ruth el testimonio de una persona que le comenzó a ir muy bien. Él venía a la iglesia, no es de esta iglesia, iba a la iglesia y le comenzó a ir muy bien económicamente y empezó a salir solo. Y al salir solo empezó a tener relaciones con algunas mujeres y empezar a engañar a su esposa. Esto fue en México, así que no fue acá. Empezó a engañar a su esposa, le iba muy bien, tenía una doble vida, él seguía muy bien, hasta que un día lo secuestran. Entonces cuando él lo secuestran, lo golpean mucho, estaba en aquel lugar, dice, Señor, yo quiero pedirte perdón, me arrepiento de todo lo que hice, si me sacas de acá voy a volver a mi casa y me voy a arrepentir de lo que hice. Y la verdad que lo liberaron. Y él volvió a su casa y le pidió perdón a su esposa, le dijo, la verdad que hice muy mal todo, te pido perdón, quiero que me perdones y hacer una nueva vida. Bueno, comenzaron nuevamente. Volvían como familia a la iglesia, estaban congregándose, pero al tiempo llevaba una nota de una de sus amantes y le dice, me gustaría verte en algún momento. Y él comenzó a dudar nuevamente. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Pero terminó cediendo. Y quedaron en encontrarse en un lugar determinado. Y cuando él iba camino a ese lugar, parecería, lo secuestraron de vuelta. Parecería que el Señor le mandaba secuestradores. Lo secuestraron de vuelta, pero esta vez era alguien que lo quería matar. Y dice que lo habían llegado a un lugar y lo golpeaban y le decían, mátalo. Él dice que tenía vendados sus ojos, mátalo y nos vamos, mátalo y nos vamos. Bueno, que sí, que no, en medio de la discusión, y en un momento él escucha que alguien venía con un revólver. Y él dice, Señor, si me sacas de acá yo me arrepiento, quiero cambiar mi vida. Nuevamente esa oración, ¿no? Y en un momento él no escucha a nadie más, por un buen tiempo. Se saca su venda y no había nadie. Entonces vuelve a su casa, pero esta vez vuelve llorando. Dice, la otra vez tuve un quebrantamiento, ahora vuelvo arrepentido. ¿Qué es un quebrantamiento y qué es un arrepentimiento? Un quebrantamiento es un dolor. Uy, me lastima lo que hice, qué mal que lo hice, pido perdón al Señor, no lo voy a hacer más. Y al tiempo lo estoy haciendo. ¿Qué es eso? Un quebrantamiento. Pero el Señor quiere arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento qué es? Cambio de actitud. Metanoia es la palabra que dice, tenemos que cambiar. Y este Señor lo que dijo, bueno, yo voy a cambiar.
me comporté de esta forma hasta este momento. Ahora quiero cambiar, quiero dar vuelta, quiero ser diferente. Y muchas veces, en medio de un conflicto, uno puede detenerse allí y decir, bueno, esto quedó acá. Pero David volvió y siguió preguntándose qué era lo que pasaba. El arca la dejaron en una casa. Obed-Edom se llamaba el lugar. 3 meses estuvo allí. ¿Qué sucedió? Distinto a lo que sucedió en la casa de Abinadab. Dice que en esos 3 meses Obed-Edom empezó a prosperar de una forma que empezó a correrse la voz por todos lados. En 3 meses, había estado 20 años en una casa. Ahora en 3 meses Dios estaba prosperando y prosperando ese lugar. ¿Qué ocurrió con David? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué habrá pasado en ese momento? Si ustedes tienen la Biblia, Samuel pasa de este acontecimiento al otro. Dice, David no pudo llevar el arca y el título que sigue dice, ahora David la lleva. Pero pasaron 3 meses en el medio. Y yo quería que juntos pudiésemos ver lo que dice Deuteronomio. Si se complica un poco, yo se los voy a leer. Esto es acerca de cuando el pueblo eligiera un rey. Había leyes. Dice, cuando entres en la tierra del Señor que tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y todos estos estatutos, para ponerlos por obra. David, ¿qué tuvo que hacer cuando él subió al reino? Escribir de su puño y letra la ley y guardarla en su casa para leerla. El rey era el primero que tuvo una Biblia en su casa de su propia mano. Y el rey tendría que haber leído que el arca no se transportaba en un carro. ¿Cómo se transportaba el arca? Con los levitas. El rey tendría que haber leído esto. Dios dijo, los filisteos no me conocen y no saben. Yo les permito que lleven mi arca en un carro nuevo. Pero vos que sabés, que escribiste mi palabra, vos tenés que hacer las cosas distintas. Y yo cuando leía este pasaje lo aplicaba para mi vida y el Señor me decía, vos que aprendiste tantas cosas, no tenés que seguir haciendo las cosas como vos las sabés. Ahora las tenés que hacer como Dios las hace. Y cuando tenemos algo en nuestra vida, no solo afecta a nuestra vida espiritual, afecta a nuestra vida familiar, nuestra vida de relaciones con amigos, de nuestro trabajo. Afecta a todas las áreas de nuestra vida. Uno podría decir, bueno, esto de mi pasado solo me afecta a mi familia. No, te afecta con el Señor también. Esto que haces en tu casa afecta a tu relación con el Señor. Esto que haces en tu trabajo, con tus amigos, también afecta a tu relación. Y el rey tuvo que aprender que las cosas que se hacen para el Señor se hacen como el Señor quiere que se hagan. No, él había copiado tal cual de los filisteos, cuando tenía que haber copiado tal cual de lo que había leído en su palabra. Entonces ahí sí, David agarra y dice, bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a transportar el arca. Y Primera de Crónicas, capítulo 15, dice así, yo les leo. Dice, luego David mandó a llamar a los sacerdotes, Sadoc, Abiatar, y a los siguientes jefes y levitas, Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel y Abinadab. Y les dijo, ustedes son los jefes de las familias de los levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas. ¿De dónde había sacado esto el rey? De lo que había leído. Deben purificar a todos los levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Y miren lo que dice acá David. Como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. Y dice, no habíamos consultado
a Dios acerca de cómo trasladarla de manera apropiada. No habíamos visto la forma en que teníamos que transportar el arca. El rey estaba acostumbrado a decidir y él decidió, vamos a buscar el arca. Pero el Señor le dijo, si vas a hacer algo para mí, tenés que hacerlo de la forma que a mí me agrada. Si vas a hacer algo para mí, busca en mi palabra la forma como tenés que hacerlo. Y el rey fue, buscó en su palabra y él dijo, no habíamos preguntado la forma correcta de trasladarla. Ahora sí podemos hacer las cosas para Él. Fueron, la buscaron y volvieron, cantando y alabando al Señor, trayendo el arca nuevamente. ¿Qué aplicación podríamos sacar para nuestra vida? Muchas veces tenemos decisiones, actitudes, formas de pensar, pero estamos acostumbrados a ellas. Siempre las hicimos así. Y el Señor tal vez nos lleve, como lo llevó a David, a crisis, para poder cambiar esta forma de pensar. No es como vos decidas o no son tus buenas intenciones, es como a mí me agrada. Y el Señor quiere en esta mañana decirme a mí y a vos, no es que sigas haciendo las mismas cosas si no te dan resultado. Quiero que las transformes, quiero que las puedas cambiar. Y tal vez eso que afecta a tu vida, a tu familia, a tu trabajo, puedas transformarlo en el nombre de Jesús. David tuvo que seguir con este proceso. Y yo sé que nosotros no va a ser un proceso de un día donde vamos a cambiar algo. David tuvo muchos procesos. Después él decidió hacer un censo. Y muchos le dijeron, no hagas un censo porque no está bien que lo hagamos. Yo quiero hacer un censo. Y lo hizo. Y costó la vida de muchas personas. Luego David vio a una mujer bañándose y le dijo, quiero que me traigan a esta mujer. No es tuya. Yo quiero que la traigan para... Y allí escribió el Salmo 51, que todos conocemos, ¿no? Señor, he pecado contra ti. No quites de mí tu espíritu. Allí vemos un quebrantamiento y un arrepentimiento de David. Pero tuvo muchos procesos donde él tuvo que cambiar. El Señor dijo, es bueno que decidas, pero que decidas en cuanto a lo que yo quiero. Es bueno todo lo que tenés, dice el Señor, porque yo te formé. Es bueno todo lo que yo puse en tu vida, pero quiero que lo utilices de la forma que va a bendecir tu vida y va a bendecir la vida de otros. El Señor en este tiempo quiere llevarnos a un camino nuevo. Leía una frase que decía, vas a vivir corriendo, posiblemente escapando de tu pasado. ¿Y cómo lo harás? Mirando hacia atrás. Escapándote, no quiero ser como mi papá, no quiero ser como mi mamá, no quiero vivir las mismas cosas que ellos vivieron, me escapo corriendo. O puedo correr mirando al futuro, mirando las cosas que sí Dios tiene para mí. Y el Señor quiere que en este tiempo podamos mirar las cosas que Él tiene para nosotros. Había traído otro versículo más, pero quiero quedarme con este, de Jeremías, que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En el Señor hay futuro y hay esperanza. Y tal vez estemos viviendo crisis en nuestras propias vidas y decir, Señor, siempre caigo en el mismo problema, en la misma dificultad. Y el Señor dice, sí, te estoy trayendo hasta este lugar porque quiero que lo cambiemos juntos. Quiero que en este tiempo donde estamos buscando algo nuevo de la presencia del Señor, también permitamos que el Señor desarraigue todo eso que tenemos de nuestro pasado y que lo transforme hacia un futuro de bendición. Porque en el Señor solo hay esperanza. En el Señor solo hay bendición. Y si tal vez estás frenado en un lugar donde no puedes salir, tal vez estás frenado en un lugar, hay hermanos que te pueden bendecir y ayudarte como me ayudaron a mí. Hay hermanos en esta iglesia que pueden darte una buena mano y decirte, hay un área de tu vida que Dios quiere transformar. Hay un área de tu vida que Dios quiere cambiar. Comienzo algo, comienzo y después me aburro y no lo termino. Y agarro esto y lo comienzo de vuelta, pero no lo termino, no tengo perseverancia, siempre soy así. El Señor dice, yo
uno de los frutos de mi espíritu es la perseverancia. Yo quiero ayudarte, pero tenemos que estar en las manos del Señor y decirle, yo quiero, Señor, meterme en ese fuego, avivar el fuego de tu espíritu en mi corazón para que vos comiences a transformar todo aquello. David tuvo que pasar por varias transiciones hasta llegar a ese momento crítico de su vida donde él pudo darse cuenta. El profeta Natán le dice, había una sola oveja, pero vos la tomaste. ¿Por qué la tomaste? Porque tomaste una decisión y esa decisión fue equivocada. Y a David se le cayó un velo. Y lo mismo quiere hacer con nosotros, que se caiga el velo que nos está cegando. Estamos muy acostumbrados a vivir las mismas cosas y el Señor dice, yo quiero transformarlas. Soy el único que puede transformarlas. Por eso en esta mañana yo quería que oremos diciendo al Señor, Señor, hay cosas en mi vida que tengo que sanar. Pero Señor, quiero caminar en bendición. No me quiero detener en este problema o esta dificultad. Quiero caminar hacia vos, porque en tu vida hay futuro y hay esperanza. Amén. ¿Se animan a pensar que hay futuro y hay esperanza para nosotros? Amén. ¿Por qué no oramos al Señor? Es posible volver.